¡Qué silencio! Eso es lo que casi todos suelen decir cuando de la nada nadie habla. Romper el momento en el que todos se callan con un ¡qué silencio! Vi que algunos se miraron entre ustedes, otros miraron para abajo y algunos no pudieron aguantarse la risa. Nadie entendió lo que acaba de pasar, ¿no? Seguro pensaron que me puse nerviosa y me olvidé lo que tenía que decir. Claro, pobre piba, se quedó en blanco. Pero lo cierto es que ese silencio los incomodó. Quiero que se imaginen esto. Estás en un ascensor con alguien que no conoces, mano a mano. Están en el piso 15 y tienen que llegar hasta la planta baja. Se miran, pero nadie habla. Pasan un par de segundos en silencio y mientras el ascensor baja a 2 por hora, uno de los dos, sin pensarlo, dice: «Qué feo está el día, ¿no?». Y al otro le sale a responderle en automático: «Sí, ¿no? Qué frío que hace». Y ahí quedó. Esa fue toda la conversación. Después de decir eso, vuelve a haber un silencio incómodo eterno, como el que tuvimos recién. Y en tu cabeza solo estás pensando en por favor llegar a planta baja y salir de ese ascensor ya. ¿Alguna vez les pasó algo parecido? Las famosas charlas de ascensor. Hablar palabras vacías con alguien sin ningún sentido. Decir algo, cualquier cosa superficial, con tal de llenar el silencio. Y así en todas partes. Se me ocurre en comidas familiares, en primeras citas, o también cuando estamos hablando casualmente con alguien con quien quizá no tenemos tanta confianza, que inmediatamente nos ponemos a pensar en cuál va a ser el próximo tema de conversación. Y todo esto solo para evitar el silencio. Porque obvio que nos pone ansiosos, nos inquieta, nos desacomoda. La única diferencia entre estas típicas charlas de ascensor y lo que les acabo de hacer vivir es que recién, por un momento, tuvieron que padecer el silencio incómodo sin llenarlo con nada. No podían hablar. Como poder podían, pero no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron callados? Probablemente estaban esperando a que yo dijera algo, a que rompiera ese silencio que lo llenara, empezando a dar mi charla TED. Pero no. Y eso los descolocó. Entonces su forma de escapar del silencio fue mirándose entre ustedes, mirando para abajo o largando esa risita incómoda. Les cuento que esta es mi forma de escapar del silencio. Y probablemente también sea la de muchos de ustedes. Con los auriculares buscamos un poco escaparnos de todo. No sé si también les pasará a ustedes, pero cuando yo uso esto, no quiero que nadie me hable. Quiero escuchar lo que sale de acá adentro y nada más. Porque obvio que es mucho más fácil hacer esto antes que escuchar todo el ruido de afuera. Y la verdad es que vivimos en un mundo lleno de ruido, donde cuesta frenar, hacer silencio y escuchar. Sentimos que todo tiene que ser ya. Mensaje y respuesta, satisfacción instantánea, celular, notificaciones, música de fondo, voces, algarabía, tráfico, bocinazos, discusiones, impaciencia, desconexión. Y entonces, cuando todo se apaga, ¿qué queda? Cuando nadie habla, ¿qué escuchás? Te voy a decir lo que escuchás. Un escritor asiático lo llamó la radio del PSP, pensar sin parar. Es esa voz interna que no para, que vive taladrándonos la cabeza como una radio cuando no hay ninguna distracción, cuando por fin estamos en silencio.
Y la conocemos muy bien. Esta voz nos llena de pensamientos, de incertidumbre, de dudas, de confusión, inseguridades. Y ahí entendemos por qué el silencio molesta tanto. Porque no solo es callarse, es quedarse con uno mismo. Y eso asusta un montón. Pero ¿saben qué? Hubo una vez que a mí me dejó de asustar. Me llamo Jazmín y hace un tiempo, en 2 ocasiones diferentes, me animé a vivir un retiro espiritual con una propuesta en común: estar en silencio absoluto durante varias horas. Nunca había estado callada tanto tiempo, es más, me parecía una locura, hasta casi imposible, te diría. Además, ¿cuál era el sentido? ¿Por qué no podíamos hablar? Y en realidad no se trataba de alguien que nos obligaba a callarnos, ni tampoco era solo sobre lo espiritual, sino que durante esas horas no paré de observar, de reflexionar, de escribir y efectivamente de llorar. Creo que en todos mis años de vida nunca había aprovechado tanto el silencio para escucharme. Pero la segunda vez que viví una experiencia como esta fue otra historia. La verdad es que habíamos todos recién llegado y si bien físicamente ya estaba en el retiro, mi mundo seguía lleno de ruido. Y creo que no era la única. A todos nos estaba pasando un poco lo mismo. Seguíamos en el caos de la ciudad. Como se podrán imaginar, no solo el silencio costó muchísimo más, sino que fue demasiado incómodo. Me acuerdo que no podíamos mirarnos a los ojos sin reírnos. Era como que sí o sí necesitábamos de las palabras para comunicarnos. Y yo no entendía por qué, casi un año después de la primera experiencia, que encima había sido tan buena, esta vez no podía soportar el silencio. Pero la respuesta estaba más que clara. Todavía seguía huyendo de él. Por eso les propongo empezar a amigarnos un poquito más con el silencio. Dejar de verlo como un vacío o como algo malo, sino usarlo exactamente como lo contrario, un espacio, una herramienta. Que la próxima vez que haya un silencio del que quieran escaparse, se acuerden de todo esto y también piensen bien si lo que van a decir realmente lo quieren decir o si es solo para llenar el espacio. No vengo a decirles que se callen, que dejen de usar sus auriculares o que se anoten en un retiro espiritual. No. Vengo a invitarlos a escucharse, a de vez en cuando dejar las distracciones de lado para quedarse un poco más en ese lugar incómodo que cuesta tanto. Animarse a soportarlo un rato y ver qué tiene el silencio para ofrecerte. ¿Qué respuesta valiosa podés encontrar ahí? Creo que todos tenemos al menos una persona con la que podamos estar tranquilamente en silencio, solo una. Donde las charlas de ascensor ni siquiera existen. Donde tu radio del PSP por fin se apaga por completo. Y yo me pregunto, ¿no? Si podemos estar perfectamente cómodos en silencio con nuestras personas de más confianza, ¿por qué no podríamos estarlo con nosotros mismos? Si lo piensan, en realidad ustedes estuvieron en silencio todo este tiempo. La única que habló acá fui yo. Pero miren qué loco, como el único momento en el que yo estuve callada fue el que más les costó, aunque hayan sido solo 15 segundos.